Buenas tardes, chicas. El día de hoy tenemos nuestra primera charla sobre el proyecto de grado demostrativo, nuestra primera charla oficial. Antes que todo, déjenme decirle que este proyecto en ningún momento debe representar un gasto adicional, sino que debes utilizar el material que se dispone en casa, es decir, construir una maqueta, un prototipo, un diagrama, e incluso se puede dejar como planteamiento práctico, y esto no debe superar a las 10 páginas u hojas. Este proyecto lo debe entregar su representante en la institución, ya sea este material en un CD, en un pendrive o un anillado. ¿Sí? Ok, vamos a continuar con nuestra explicación. A ver, chicas. El proyecto de grado demostrativo se estructura en 4 partes que son: análisis de la situación planteada, desarrollo de la problemática, reflexión y la sistematización. Día de hoy vamos a ver el primer punto, que es el análisis de la situación planteada. Aquí, como es la primera parte, dice el análisis de la problemática. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Aquí nosotros vamos a identificar los contenidos o competencias a aplicar, es decir, de acuerdo a su proyecto. Recuerden que la institución dispuso del tema el cual deberán desarrollarlo de acuerdo a su figura profesional. Recuerden que ustedes propusieron un tema, el cual fue rechazado porque no cumplía los requisitos que el Ministerio de Educación dispone, ¿verdad? Entonces, la institución, las personas encargadas de esta revisión del proyecto, dispuso uno. Y usted tiene que investigar de acuerdo a lo que se les indicó de cada proyecto, ¿verdad? Esa es la primera parte, identificación de los contenidos o competencias a aplicar. Recuerden que lo deben de aplicar de acuerdo a su figura profesional. Luego que ha identificado, debe usted realizar un reconocimiento de temas que debe reforzar o revisar. ¿Qué es esto? Pues usted, con su docente guía, es decir, yo, debemos de ver qué más podemos nosotros implementar dentro de su tema, dentro de su proyecto. Por ejemplo, si menciona una base de datos, obviamente que la base de datos se puede trabajar en Excel, Access, Visual Basic, Visual Fox y un sinnúmero de programas donde se trabaja base de datos, dependiendo qué tan amplio debe de ser, ¿verdad? Y de acuerdo a ese reconocimiento, nosotros vamos a la planificación del trabajo. Yo me voy a guiar de acuerdo a la planificación de trabajo que la Junta ha indicado, para trabajar semana a semana. Y esta semana es el análisis de la situación planteada, ¿verdad? Ese es el primer punto. Esa planificación ya está coordinada entre ustedes y yo prácticamente, ¿verdad? Pero usted debe de realizar
su propia planificación. Es decir, ¿se acuerdan que la semana pasada les mencioné sobre 2 horas diarias? Por lo menos 2 horas diarias. Si usted quiere más, no hay ningún problema, pero usted especifica su propia agenda. Yo igual se las voy a pasar cuál es la agenda que la institución dispuso, ¿verdad? Continuamos. Dentro de esto, nosotros aquí debemos recopilar la información que te servirá para evidenciar. Es decir, nosotros recuerden que vamos a trabajar a través de Google Drive, lo que es lo mismo la nube. Cualquiera de los dos términos es válido. En ese de aquí, para usted le sirve que sí, recopiló la información de un libro, fotitos, imágenes, folletos, links, todo eso es recabar la información para evidenciar que usted ha trabajado, que usted ha investigado. Y de acuerdo a eso, usted va a trabajar cada uno de estos. Por ejemplo, aquí tenemos la planificación y análisis de la situación planteada, es decir, el primer punto. Este primer punto está dividido en 3 partes, en 3 contenidos. ¿Qué dice el primero? Identificación de los contenidos o competencias a aplicar. ¿De qué se trata esto? La orientación es: se enlista los temas desarrollados en el aula que se aplicarán en la resolución del caso planteado, tanto de las asignaturas del tronco común como de la figura profesional. Es decir, que si su tema está relacionado con el tronco común, ¿de cuáles abarca esto? Física, matemáticas, ciencias sociales, historia, lengua, ¿sí? Esas son las del tronco común. Con la figura profesional, es decir, el área de informática. Ya también les voy a pasar, casi finalizando, cuál es el objetivo de nuestra figura profesional, cómo se llama, de qué se trata, ¿sí? De igual forma, recuerden que yo les pasé un link y en esas allí hay diferentes anexos. Dentro de los lineamientos del manual de lineamientos para el desarrollo del proyecto, está, si no me equivoco, en la página 24. ¿Ya? ¿Qué habilidades vamos a encontrar, a relacionarlas? Dice, utilizar conceptos pertinentes, elaborar procesos de sistematización o síntesis. ¿Ya? ¿Qué quiere decir todo esto? La habilidad que yo he adquirido durante todos estos años. La orientación es del tema que usted ha buscado, ha investigado con la referencia del tema del proyecto. La orientación hacia qué va, si al área común, al tronco común o al área de informática, que es la figura profesional, cómo está relacionado y qué habilidades voy a relacionar. Por ejemplo, a mí se me ocurre en este momento de que está relacionado con la materia de matemática, que es el tronco común, a mi figura profesional, que es yo escogí la construcción de la base de datos. En este caso voy a utilizar mucho lo que es matemática. Suma, resta, multiplicación, división, las 4 operaciones, por decirlo así. ¿Ya? Mi habilidad es que sé manejar las 4 operaciones básicas, ¿sí? Y dentro de una base de datos, yo puedo hacer que vaya sumando el dato, un usuario, el registro, ¿sí? Eso es la habilidad, ¿ya? De que vaya incrementando. Recuerden cuando utilizamos los flujogramas. Cuando iba aumentando un registro y va aumentando otro registro, voy ingresando un dato y otro dato hasta formar la base de datos, ¿sí?
¿Cuál es la identificación de los contenidos y competencias a aplicar? Esta parte debe de tener por lo menos 300 palabras, es decir, una página. ¿Sí? Los temas a reforzar, si de pronto dentro de programación que yo voy a realizar, mi área, necesito reforzar, por ejemplo, lo que es programación Visual Basic. Entonces yo debo de enlistar todas las partecitas que yo no puedo hacer para preguntar, para investigar, para ver tutoriales y etcétera, ¿sí? Que son temas específicos a reforzar. Son las cositas que de pronto yo no me recuerdo o yo no las puedo hacer en ese momento, pero viendo un tutorial, viendo el manual, viendo una asesoría, entonces yo ya lo puedo complementar, ¿sí? Esto debe de ser comunicado efectivamente, dice esta parte de aquí. Efectivamente, es decir, con asertividad. Es decir, que yo estoy segura de que esa partecita sí puedo o no puedo. No puedo titubear en este momento. ¿Sí? A lo cual vas a elaborar los procesos de sistematización o síntesis. Es decir, lo concreto, ¿sí? Utiliza las herramientas técnicas tecnológicas. Hablamos hace un momento el ejemplo de una base de datos. ¿Cuál es la herramienta tecnológica? Bueno, la herramienta tecnológica tenemos una computadora, una laptop, el internet, técnicas también, técnicas tecnológicas, viendo tutoriales, videos, leyendo, asesorándome, ¿ya? El celular, también una tablet, ¿sí? Todo eso es la habilidad también con la que yo voy a utilizar todas esas herramientas tecnológicas. ¿Cuántas palabras? 300 palabras, una página. Vamos a la planificación del trabajo. Esta planificación nos indica que consiste en la elaboración de un cronograma de trabajo planteado entre el docente y estudiante. Acuérdense que yo ya les dije que hay un cronograma que yo debo de guiarme para poderlas a ustedes yéndolas asesorando semana a semana. Recuerden que también les indiqué la semana pasada que son 4 horas diarias. Es lo que se debe de distribuir entre todas. No es que exactamente las 4 horas para una de ustedes, otras 4 horas para la siguiente estudiante, no. Esas 4 horas deben estar distribuidas entre todas, ¿ya? Ya sea que lo hagamos de forma grupal o independientemente, individual, para que no haya ninguna confusión. Cuando es grupal es porque todas incurren en el mismo rol, la misma duda, entonces no hay ningún problema si nosotros hacemos de ese, si todos tienen problemas en ese mismo tema, en el desarrollo de esa parte, nosotros podemos hacerlo grupal. De lo contrario, simplemente será individual, ¿sí? De esto, debe identificar los plazos y productos para cada parte del proyecto de grado, considerando que estén en secuencia. Es decir, que debe estar organizada, ¿sí? Organizada realizando su proyecto. Recuerden que también les dije que les pasaría un formato que la institución ya tiene el documento donde usted va a desarrollar su proyecto de grado. Lo único que usted tiene que hacer es digitar, transcribir todo lo que usted ha investigado, ¿sí? Tiene la organización de los recursos, utilizar las herramientas técnicas tecnológicas. Ya hablamos de estas, de las técnicas tecnológicas, que es todo el equipo informático que usted pueda utilizar. ¿Cuántas palabras se va a llevar aquí en toda esta redacción de la planificación? 200 palabras.
Es decir, que por lo menos debe de estar media página, ¿sí? Continuamos. Bueno, chicas, aquí tenemos el formato para la presentación del proyecto de grado. En algún momento yo les mencioné que se trabajaría bajo las normas APA, pero de la 7ª edición. Hay varias ediciones, pero nosotros vamos a trabajar la 7ª edición, no porque nosotros lo dispusimos, sino que el Ministerio de Educación así lo dispuso, ¿sí? Recuerden que se les va a pasar un formato ya establecido, donde usted solo va a transcribir. Ya está dado todos los formatos. Todo esto ya está dado, ¿sí? El espaciado entre línea a línea, texto, márgenes, bordes, hoja, la sangría, etc. Pero no está de más que ustedes sepan de qué se trata las normas APA. Y aquí ustedes observen de qué se trata, cuál es la 7ª edición. Aquí está hablando sobre la extensión de palabras y páginas, que ha sido calculada mediante la caracterización que se presentan a continuación. En este sentido, se sugiere que se utilice el formato de márgenes, tipo de letra, tamaño y numeración de páginas que se detallan. Por ejemplo, tenemos los márgenes, que en una hoja de 2.54 centímetros de 1 pulgada en cada borde de la hoja superior, que es la parte de arriba, inferior de la parte de abajo de una hoja de Word, izquierda y derecha de la hoja de Word. Debe estar todos esos bordes de 2.54 centímetros. Es decir, 1 pulgada, tanto arriba, abajo, derecha e izquierda, ¿sí? La sangría. Es necesario dejar 5 espacios con la barra espaciadora, o lo que es lo mismo, medio centímetro, desde la pestaña del diseño de Word al comienzo de cada párrafo. Es decir, el espacio que debe de existir desde el borde de la página hasta, por ejemplo, aquí lo podemos hacer, hasta el borde donde usted recién va a escribir. ¿Sí? Si este es mi borde de página, pues hasta donde está el puntito. Si este es mi borde, esta es la página, pues hasta donde yo empiezo a escribir. Que en este caso puede ser hasta la F o este número, ¿sí? Continuamos. También nos indica la fuente o tipo de letra para los contenidos. Es decir, todo lo que usted va a redactar, va a escribir, el contenido de su investigación, ¿sí? El tipo de letra. Incluso no se olvide que todo proyecto debe tener una pequeña introducción para que todos conozcan, sepan de qué se trata su proyecto. Entonces, desde allí parte todo lo que es desde la introducción y todo el contenido de su investigación. ¿Cuál es el tipo de fuente? Es el Times New Roman. ¿Por qué se elige esto? Porque es tradicional, es común. En todo computador van a encontrar Times New Roman. Si le ponemos otro tipo de letra, claro que se va a ver bonito, bello, hermoso. Pero al momento de pasarlo a otro computador que usted quiere imprimir porque no tiene impresora en su casa y etcétera, a lo que usted lo pone en un cyber, a su proyecto, obviamente se transforma toda la letra, se pone en Arial, Times New Roman, Verdana. Entonces, al momento de cambiar la fuente, se distorsiona todo, créame, todo el documento y usted tiene que prácticamente volver a hacer todo. Solamente porque en ese computador no tenía ese tipo de fuente, ¿sí? Entonces, por eso se recomienda el Times New Roman.
Además, es un poquito más elegante, digamos, y tradicional, que no van a tener ninguna complicación. El tamaño de la fuente, de 12 puntos. Alineamiento a la izquierda, este lado izquierdo. Interlineado es el espacio que existe de la primera línea hacia la siguiente línea. Es de 1.5 puntos o centímetros que le llaman. La numeración de páginas. Para la numeración de la página, los números deben empezar en la página del título. Es decir, empieza la numeración no con la portada, no con la dedicatoria, no con el índice, no. Desde usted ya pasó esas 3 páginas, viene la siguiente que es el título de su proyecto. Desde allí va a empezar la numeración de las páginas, ¿sí? Para la numeración de páginas, los números deberán empezar en la página de título o portada del documento y debe estar ubicado en la esquina superior o inferior, es decir, en la esquina superior, ¿sí? Que viene a ser esta superior derecha, no lo dice aquí, pero es derecha, o inferior, que es acá abajo, derecha, ¿sí? ¿Ya? Miren que es el título o portada del documento, no es lo mismo que la portada de todo el proyecto, ¿sí? Hay un poquito de esa diferencia, bueno, pero en lo que más ustedes deben empezar es en la redacción de todo el contenido. Último, nosotros podemos hacer la portada, el índice y la dedicatoria. Eso déjenlo último, créanme que allí yo perdería un poquito de tiempo. Me va a llevar más tiempo es en el contenido, en la redacción. En eso, enfrásquese, ¿sí? Ya cuando esté todo el proyecto revisado y todo, ahora sí yo puedo empezar con todos los detallitos, los acabados de una portada, el índice, la dedicatoria, a quién le voy a dedicar ese proyecto, ¿sí? Entonces estamos hasta ahí, ¿verdad? Bueno, chicas, eso es todo en lo que comprende esta semana para la redacción de su proyecto. Cualquier inquietud me la hacen saber, ya sea en el grupo o en el privado, pero obviamente en horas hábiles, de lunes a viernes, no fines de semana, ¿sí? Trate usted de ir desarrollando. Lo que usted no puede es lo que yo debo aclarar. Lo que usted duda es lo que yo debo aclarar. No tengo por qué estarle haciendo el proyecto. Usted sí lo puede hacer. Créame, chicas, que ustedes sí pueden, sí pueden. Solamente es cuestión de que ponga fe, dedicación, concentración, ¿sí? Que 10 páginas creo que no es nada, ¿sí? Bye.